lo manejo bien. Mis padres tenían un amigo que era ministro de Educación en España y decía que los seres humanos tenemos una conferencia de 16 horas y que lo que hacemos es, en función del público presente, cogemos los primeros 5 minutos, los últimos, los intermedios y componemos algo. Yo ayer he estado con vosotros todo el día escuchando, interesantísimo esto, y estaba preguntándome en qué os podía ser útil, en qué os podía contar que pudiera ser de utilidad. Entonces he decidido que hay varias cosas. Se ha hablado de muchas cosas. Me extrañó ayer que empezáramos por participación ciudadana y no por temas financieros, etc. Me pareció todo muy interesante. Que no se me olvide, lo verde también son infraestructuras. Hablamos de infraestructura verde e infraestructura gris. La infraestructura gris es la de transportes. No quiero que se me olvide porque tenéis que incorporar lo verde dentro del tema de las infraestructuras, ¿no? Bien. Entonces, voy a tratar 4 temas, son muy amplios: eficacia, integración, inteligencia y territorio, y son economía, gobernanza social y físico, y son muy amplios, y por lo tanto será vuestro interés lo que determinará después cuáles son los temas que en el debate queréis plantear. Y esa imagen de la derecha es Santiago, una estructura, un mapa mental de Santiago hecho hace ya 20 años y que después al final hablaré de ello. Francia, la eficacia de los territorios. Las zonas azules son los territorios que generan más Producto Interior Bruto que los rojos, ¿no? Per cápita. Y vemos inmediatamente que los territorios más productivos son los territorios urbanos y sobre todo los metropolitanos. Las metrópolis son grandes máquinas de generación de bienestar y de actividad económica muy superior a la del resto del país, y vamos a ver algunas cifras. Y eso se debe a su estructuración y a sus infraestructuras y sobre todo a sus transportes. Fijaros aquí, esto es del London School of Economics, son 4 ciudades, la densidad de esas 4 ciudades, cómo se reparte. Esa densidad se reparte en función de su sistema de transportes, que será la próxima imagen. Pero fijaros cuál es la renta de cada una de esas ciudades. Aquellas que no tienen un sistema de transportes, lo siento por Bogotá, esto que funcione bien, adecuado, que no tiene los modos de transporte necesarios, automáticamente requiere una mayor concentración, pero a la vez una mayor congestión. No estoy proponiendo un sprawl, una dispersión en el territorio, no. Esos sistemas, el de Tokio o el de Londres, son centralidades urbanas policéntricas que se localizan en unos territorios con una accesibilidad de transportes colectivos de alta capacidad y alta velocidad que en las metrópolis por encima de 3 millones de habitantes son los transportes ferroviarios, metro y cercanías. Y eso se ve en esta imagen. Fijaros cuál es la estructura de las infraestructuras y los servicios de transportes de Londres y de Tokio, la riqueza, la diversidad, las diferentes instituciones que intervienen en la generación y en la provisión de esos sistemas, y cuál es la pobreza de Nueva Delhi y de Bogotá. Y eso se paga en una renta entre $6.000 de Nueva Delhi, o 4.000 creo que eran, y 150.000 de Londres. Consecuentemente, uno paga una mala gestión, una mala institución en su propia renta. El tamaño es importante. El tamaño es importante porque cuanto más grande eres, más eficaz eres. No solo en economía, sino incluso en biología y en las ciudades. Esto es un estudio de un profesor, Geoffrey West, americano, que ha estudiado la relación de las ciudades en función de su tamaño. Y es el mismo principio del metabolismo. Cuando uno duplica el tamaño de un animal, no porque uno esté más gordo, sino que verdaderamente un animal del doble de tamaño que otro animal, esto reduce su consumo energético de un 15%. Es decir, uno incrementa su eficacia en un 15% cuando duplica el tamaño. Una ciudad de 2 millones de habitantes es un 15% más eficaz que 2 ciudades de 1 millón de habitantes. Y eso es, la línea roja sería, si fuera equivalente, multiplicas por 2 y automáticamente multiplicas por 2 la energía, pero la línea verde es la realidad y vemos que cuanto más mayor eres, más grande eres, más eficaz eres. Esto se aplica a las ciudades y estos son 4 países
europeos, Francia, Alemania, Holanda y España, el número de estaciones de servicio de gasolineras en función del tamaño de la ciudad. Y uno ve que, como la línea no es 45 grados, es menor, que cuanto mayor es la ciudad, menos gasolineras necesitas, más eficaz eres, y ese dinero lo puedes dedicar a otras cosas que te hacen multiplicar de nuevo tu eficacia. Por lo tanto, el tamaño es bueno si lo sabes gestionar, porque si no lo sabes gestionar y lo que te genera es el colapso absoluto, evidentemente, pero entonces no es el tamaño lo que es malo, son los gestores los que son malos. Yo suelo decir que cuando en una ciudad, en una metrópoli, se tarda más de 1 hora en llegar al trabajo, que se cambie del alcalde, que se le quite al alcalde y se ponga otro, porque es que evidentemente no se está sabiendo gestionar esa metrópolis. Y la prueba de la eficacia, la enorme eficacia de ese 15% que he comentado, si uno tiene una metrópolis con 8 unidades municipales de 100, que producen 100, si uno las conecta entre sí, automáticamente se produce un efecto multiplicador y esa metrópolis va a ser un 62% más eficaz que si esas 10 ciudades funcionan de manera independiente. Y eso no quiere decir que uno tiene 1 millón de habitantes y tiene que invitar a otro 1 millón de habitantes a que venga a vivir, sino que tiene 2 ciudades de 1 millón, las conecta adecuadamente a través de un sistema y acaba de multiplicar la capacidad de ese conjunto. Y ayer por la noche que estábamos, me ha ayudado mucho una cena ayer para ver qué podía decir hoy, que pudiera interesaros. Esto, el ejemplo de Caribe colombiano, ¿no? Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, si la conectas a través de un tren, ese tren, los beneficios económicos que genera, se financiaría en 6 meses, ¿no? Lo que pasa es que el problema está en quién paga y quién se beneficia, y ahí es donde viene toda una política fiscal para financiar esas infraestructuras. Por lo tanto, las metrópolis son enormes máquinas de producción, son monstruos de producción que ya han superado a muchos países en su eficacia. Esta es una imagen que, Mauro, lo siento, es Argentina. En Argentina me dijeron, como la vuelvas a poner, no te volvemos a invitar, ¿no? Porque se ve que Argentina es equivalente a Atlanta. Pero bueno, para que no me volváis a invitar, Nueva York es 5 veces Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Los Ángeles, San Diego es España. Es decir, las metrópolis son las grandes máquinas de producción mucho más eficaces que los restos de los países. No lo tenéis que mirar, pero en rojo son las metrópolis, en negro son los países. Si las metrópolis fueran países, el número 14 sería Tokio, el número 15 sería Nueva York, el número 20 Los Ángeles, Chicago, Londres, París, etcétera, tal. De los 100 unidades territoriales más importantes del mundo, 46 ya serían metrópolis desde el punto de vista económico. Por lo tanto, te la estás jugando cuando en un país su capital o sus metrópolis no funcionan, ese país no funciona. Ahí está Chile, número 67, equivalente pues a Seattle, ¿no? Y como decía antes, pues Los Ángeles es 3 veces Chile, Nueva York es 5 veces Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo he hecho ayer por la noche y hay una cifra que está mal, que es el 30%. Porque he visto diferentes cifras de población. Para Santiago, algunos me han dicho 5,5, otros me han dicho 7, etcétera. Y entonces, pero vale la pena hacerlo y os invito a que lo hagáis bien, el que sepa las cifras buenas, que lo haga bien. Si Santiago tiene 7 millones y tiene un PIB de 101 billón de dólares, la renta per cápita es de 14.500. Si Chile tiene 18 millones y el PIB es de 234 billones de dólares, serían 13.000. Pero si quitas a Santiago de Chile, es decir, Chile sin Santiago, la renta sería de 12.000 dólares per cápita. Como la población con 7 millones sería 38%, no el 30%. Esa es la cifra que está mal, ¿no? 38 frente a 43, Santiago es un 20% como mínimo más eficaz que el resto de Chile. Y depende, si esa cifra en lugar de 7 millones es 5,5 millones, sería un 73% más eficaz que el resto de Chile. Normalmente suele andar las metrópolis capitales, las metrópolis más potentes de un país, suelen andar entre un 30 y un 35% más eficaces que el resto del país, ¿no?
Por lo tanto, si estáis solo en un 20%, quiere decir que Santiago no es eficaz, que hay mucho trabajo por hacer para que Santiago pueda estar en esa comparativa internacional de eficacia comparada con los demás países. Las metrópolis tienen tal importancia que, por ejemplo, las 5 grandes metrópolis norteamericanas, pues prácticamente cada una de ellas es el 1% del PIB del mundo, ¿no? Es decir, que con 100 metrópolis el resto del mundo ya no sería necesario. Evidentemente es una aberración, pero lo digo porque verdaderamente tenéis que hacer un enorme esfuerzo, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, para que esas metrópolis se coloquen, se posicionen en esos gran competición internacional de la globalización que es imparable. Y yo, en plan de broma, sugiero que el escudo de las Naciones Unidas se modifique para poner las metrópolis como parte integrada de los equipos. Bueno, ayer estuvimos, me interesó porque normalmente cuando se habla de infraestructura se habla fundamentalmente de infraestructuras de transporte, ¿no? Pero ayer se amplió, vosotros tenéis ampliado a temas como vivienda, a temas como actividades productivas, como equipamientos sociales, hablasteis de hospitales, y yo os estoy invitando a que metáis también lo verde, porque las infraestructuras verdes, el ministro lo dijo muy bien, necesitan estar estructuradas y con esa capacidad de aportación y no solo pasiva, ¿no? Entonces, esta es simplemente la bola de lo físico, pero claro, una metrópolis tiene la complejidad de tener su aspecto económico, sus aspectos sociales y sus aspectos de gobernanza. Y yo aquí me quiero fijar en no voy a hablar de lo económico porque no es mi fuerte y además ha habido la intervención del ministro esta mañana, me ha parecido excepcionalmente buena, pero voy a hablar de la parte social esta, que se llama los recursos sociales y la inteligencia colectiva, y el tema de gobernanza en cuanto a lo que afecta a las metrópolis. Y todos estos elementos están articulados entre sí. Uno no puede hacer un hospital sin saber las consecuencias que ese hospital va a tener en el conjunto de los demás instrumentos. Un ejemplo. Uno incrementa la educación de su masa laboral y automáticamente se mejora la productividad. Si se mejora la productividad, va a haber incremento de beneficios empresariales. Si hay incremento de beneficios empresariales, va a haber mayores impuestos que va a obtener la administración. Si hay mayores impuestos, va a tener un presupuesto mayor que puede invertir en realizar universidades. Y si tiene universidades, va a mejorar la capacidad laboral. Es decir, todos estos elementos, uno no puede estar pensando solo en infraestructura de transportes o solo en uno de estos elementos, porque el que tiene que gestionar tiene que darse cuenta de la multiplicidad de impactos y, consecuentemente, algunos son buenos, otros son malos y no puedes estar mirando solo a tu carretera. Y eso es una cosa que las grandes administraciones, las grandes instituciones tienen el problema del efecto de los silos. El que hace carreteras no quiere saber del que hace vivienda, el que hace vivienda no quiere saber del de medio ambiente, etc. Y verdaderamente el desarrollo no es sectorial, no son silos, es la transversalidad, es donde el mismo dólar te sirve para coordinar los transportes con las viviendas con la actividad productiva, etcétera, etcétera. Y eso las grandes administraciones, y no voy a nombrar ninguna, tenemos esas dificultades de esa transversalidad que es necesaria. La estructura institucional normalmente refleja la inteligencia colectiva de un pueblo. Y he visto que Chile está bastante bien en esa estructura institucional. ¿Qué es la inteligencia colectiva? Hay varias interpretaciones de la inteligencia colectiva, pero fundamentalmente la inteligencia colectiva es cuando dos personas, el recurso humano es cuando dos personas, una produce uno, otra produce otro, el recurso humano es 1 más 1 igual a 2. Pero la inteligencia colectiva es cuando esas dos personas al trabajar juntas producen 2,5 en lugar de 1,5 o 0,5. Y hay metrópolis y hay países que tienen inteligencia colectiva y otras que no lo tienen. Y no voy a dar ningún nombre, ningún ejemplo, porque evidentemente no. Pero, por ejemplo, pues sí, voy a dar uno que beneficia a Chile, ¿no? Tenemos un terremoto en Haití el año 2010 y podemos tirarnos 30 años sin saber cómo desarrollar Haití, porque no hay ni esos recursos humanos ni esos recursos sociales capaces. El mismo terremoto
en Chile en el 2010 y al cabo de 15 días ya no se volvía a hablar del terremoto de Chile. Yo lo digo muchas veces internacionalmente. Me pareció brillante aquella solución de que los colegios se habían caído, pero lo que hicisteis es llevaros los autobuses viejos desde el desguace al solar del colegio y empezar a dar clases en los autobuses viejos. Eso es inteligencia colectiva. Tú destruyes Alemania en una Segunda Guerra Mundial y en 10 años, como Alemania tiene esa inteligencia colectiva, esos recursos humanos y esos recursos sociales, automáticamente en 10 años Alemania está reconstruida. Lo importante de una ciudad no es el hardware, que son las infraestructuras, las viviendas, el ladrillo y el hormigón. Lo importante de una metrópolis es el software, que somos nosotros. Y ese software se compone de data bank, es decir, de recursos humanos, de conocimiento, de acumulación de conocimiento, pero también cómo utilizas ese conocimiento, que es el software. Y eso es lo que hace la riqueza de una metrópolis. Y vosotros en la introducción esa de esas letras del principio lo decís. El mayor poder de una metrópolis era el poder de sus mentes. El poder de sus mentes. Eso es la riqueza de una metrópolis. Nosotros, la logística, ¿no? Y esa es la inteligencia colectiva. Y hay varias fórmulas de inteligencia colectiva, porque esto está absolutamente en vías en estos momentos de investigación, estamos en ello, y hay una que quiero mencionar solo porque ayer, en lo de la participación colectiva, estábamos rozando ese concepto de inteligencia colectiva. Una de las interpretaciones es la gestáltica, la de la Escuela de Viena, que asemeja el funcionamiento de una sociedad al funcionamiento psicológico de una persona. Y nosotros tenemos el conflicto permanente entre el superego, que son nuestras ambiciones, y el id, que son nuestros deseos más íntimos y a veces inconfesables. Y entonces la persona, el ego, lo que tiene es que buscar el equilibrio entre ese deseo de ambición, de perfeccionamiento, y ese deseo de a mí lo que me apetece es esto y déjame de otras historias, ¿no? Y entonces es el ego el que lo hace. La participación pública es parte de eso. Los grandes proyectos de un país es parte del superego del país, lo que quiere realizar para posicionarse internacionalmente en el futuro. Y normalmente suelen ser las élites del país los que proponen eso. Y el ciudadano lo que está pensando es, déjeme usted en paz, arrégleme usted mi calle, póngame usted una piscina pública, deme usted las necesidades básicas que tengo. Y ese equilibrio entre el superego de esos grandes proyectos y ese id de las necesidades básicas del ciudadano es lo que la participación colectiva, la participación ciudadana tiene que articular a través del ego que sepa articular eso. Si el ego no sabe articular eso, terminas neurótico y en un asilo de locos. Por lo tanto, esa es la parte interpretativa de esa búsqueda de inversión versus consumo, que esta mañana también los primeros, el ministro, etcétera, han dicho, nosotros que somos latinos, tenemos una tendencia a buscar más el consumo que la inversión, y si en Latinolandia hubiéramos invertido tanto como lo han hecho los asiáticos, en estos momentos estaríamos muchos puntos por encima de lo que en estos momentos estamos. Y ese equilibrio es un equilibrio de la inteligencia colectiva, que lo tiene que buscar la inteligencia colectiva. Pero me voy a fijar en la otra, la más pragmática, la que tiene un origen más anglosajón, empírico, y en esa inteligencia colectiva fundamentalmente hay tres pasos que afectan directamente la institucionalización de las metrópolis y la toma de decisiones de las metrópolis. Son tres pasos, que uno es el cognitivo, otro es el de coordinación y el tercero es el de cooperación. Y son tres pasos que afectan directamente a la institucionalización de las estructuras metropolitanas. Y tenemos que tener en cuenta que las metrópolis es una escala diferente con la cual nunca la humanidad se ha enfrentado antes. Estamos descubriendo un nuevo campo de conocimiento y tenemos que construir esa manera de gestionar ese campo de conocimiento. Las metrópolis es la escala 1:50.000. Los que tengáis origen de ingenieros y de arquitectos me estaréis entendiendo muy bien. La escala 1:50.000 es la escala metropolitana. La escala 1:5.000 es la escala urbana. Cuando uno hace un plan de una ciudad, pues suele trabajar alrededor de la escala 1:5.000. La escala 1:500 es el de diseño urbano, que esta tarde vamos a tener la jornada dedicada a diseño urbano. La escala 1:50 es la de arquitectura, ¿no?
Y ya la escala 1 500.000 es un país, escala 1 5 millones es un continente, escala 1 50 millones es. Y uno tiene que articular todas esas escalas. Esta mañana se ha dicho, hay que articular las escalas porque tienen que estar coordinadas entre sí. Uno toma una decisión, a lo mejor en Panamá, un proyecto de diseño urbano cerca de la embocadura del Canal de Panamá, y uno tenía que tener en cuenta la escala geopolítica mundial porque los chinos estaban queriendo intervenir para controlar los accesos al Canal de Panamá. Es decir, en todas las escalas se produce un impacto de las demás. Lo que pasa es que estamos en una escala específica de la que todavía no hemos tenido, digamos, unos mecanismos de funcionamiento ya establecidos, como pasa en el urbanismo, que desde hace 150 años sí están establecidos, y nosotros los estamos inventando en este momento. En la historia de la humanidad ha habido 3 ciudades que han tenido 700.000 habitantes. 1 millón, la Roma de Julio César; 1 millón, las capitales del Imperio Chino, que iban cambiando de sitio, pero la capital; y 1 millón, Londres de la Reina Victoria, que empezó con 600.000 y ahora, y en 1905 tenía 1 millón. 3, ahora tenemos 500 y tenemos que aprender a gestionarlas. El tamaño importa. Una metrópolis no se parece en nada a una ciudad, ni en la manera de gestionar, ni en la manera de organizarla, ni en la manera de articularla. Si un gusano se puede parecer a una serpiente, dices, bueno, pues es simplemente pues que en lugar de tener 10 centímetros tiene 1 metro. Pero si vas a querer tratar la serpiente como tratas al gusano, te va a ir muy mal, porque tiene un ADN totalmente diferente. Pues las metrópolis es lo mismo, tienen un ADN totalmente diferente a las ciudades, y el problema es que pretendemos manejar las metrópolis como si fuera una acumulación de ciudades puestas unas al lado del otro, y claro, nos salen unos Frankenstein en lugar de salirnos los hombres de Vitruvio de Miguel Ángel. Un ejemplo de la gobernanza de las metrópolis que son totalmente diferentes. Una ciudad tiene su alcalde, tiene sus concejales, no sé si aquí lo llamáis concejales, tiene sus directores de departamento, de servicios, tiene sus funcionarios, tiene los ciudadanos, y una ciudad tiene una estructura piramidal, y lo necesario es una comunicación de abajo arriba y de arriba abajo para que haya una toma de decisiones que esté coordinada en esas escalas. O un sistema circular, como queráis verlo, piramidal o circular. Una metrópolis no. Una metrópolis tiene 17 alcaldes o 32 alcaldes, ¿no? Cada uno con sus propias competencias. Nadie le puede decir al alcalde de al lado lo que tiene que hacer. Él tiene, por ley y por elección democrática, tiene esas competencias. Están las agencias de electricidad, transportes, de agua, etcétera, de medio ambiente. Están los ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente que hace una cosa, el de Sanidad que hace un hospital que está descoordinado con el de carreteras, etcétera. Cada uno de ellos toma sus decisiones, y entonces lo que hay que hacer en una metrópolis es que todas esas instituciones, cada una con sus competencias, tiene que estar en diálogo con las demás, un diálogo lo más transparente y abierto posible, para que se sepa qué se está decidiendo y uno pueda adaptarse a esas tomas de decisiones de una manera coherente, con la inteligencia colectiva de saber acumular en lugar de reducir, ¿no? Por lo tanto, como veis, una metrópolis no se parece en nada a una ciudad. Y de hecho las metrópolis se parecen mucho más a los países que a las ciudades. Ya lo he dicho antes en poder económico, ahora lo digo en poder político. Y los países, que se manejan mucho más a través de un sistema matricial de las diferentes instituciones hablando entre ellas, los países solo hay 3 maneras de organizar los países: el sistema federal, el sistema unitario y el sistema confederal. Pero de esas 3 maneras, sí, pero tenía 25 minutos. El sistema confederal no funciona. Ha habido en la historia de la humanidad muchos intentos de sistemas confederales, la Liga Panatenaica de los griegos, la Hanseática de los alemanes. En Latinoamérica habéis tenido varios intentos de confederaciones. Chile no estaba metido en ninguno, pero Argentina, Perú, Bolivia, Centroamérica, etcétera, la Gran Colombia, y al final no funcionan. Por lo tanto, las metrópolis que vais a ver que se están intentando manejar de una manera confederada, más vale eso que nada, pero eso a la larga no funciona. Y lo que funciona son los países federales o los países unitarios.
Pero ahí tenemos un problema. Hay países donde la metrópolis principal es un 60 o un 70% del PIB de ese país. Por ejemplo, Filipinas, por ejemplo, Egipto, como por ejemplo Argentina, ¿no? Y claro, cuando uno tiene la metrópolis principal con un 60% del PIB cuando uno, estoy pensando en siendo el presidente de ese país, ¿no? Tiene la metrópolis principal, a uno no se le ocurre crear un alcalde metropolitano con poder porque va a estar con el poder del 60% de tu PIB y te acabas de crear un enemigo político que lo único que quiere es quitarte a ti para ponerse él de presidente. Por lo tanto, los países que tienen ese tamaño de metrópolis es muy difícil dotarles de un sistema de gobierno interno metropolitano que es necesario para ser eficaz. Y la prueba de que es necesario una unidad de gobierno metropolitano para ser eficaz es que normalmente se pone como ejemplo de una de las metrópolis más eficaces del mundo a Singapur. ¿Y por qué? Porque es una metrópolis nacional, es un Estado y es capaz de tomar sus decisiones fiscales, de presupuesto, etcétera, íntegramente en lugar de manera dispersa. Después están los países fáciles, donde la metrópolis principal es un 5, un 6% del PIB del país. Está China, está Alemania, está Italia, están los Estados Unidos. Ahí no hay problema, porque el alcalde de Shanghái no es un peligro para el presidente nacional de China. Entonces, ahí no suele... Y hasta tal punto que en Alemania, 3 metrópolis, Hamburgo, Bremen y Berlín, 3 metrópolis, son estados federales. O sea, que tienen una entidad de Estado federal, ¿no? No hay ningún problema en esos. Y entonces estamos en la parte intermedia, Francia, Inglaterra, España, donde las capitales pues, están entre un 25 y un 30% del PIB, y ahí verdaderamente hay que buscar qué soluciones se pueden dar para que esa metrópolis pueda tener tomas de decisiones que le posicionen. Y ahí está Chile. Hemos visto antes que Chile está en un 43% del PIB nacional. Hay que encontrar. Sé que tenéis aprobado una ley por la que en las diferentes regiones se va a elegir al gobernador, y eso es un cierto paso para la integración de funciones de gobierno regional. Ahora entramos en otro conflicto, como por ejemplo en Guadalajara, Jalisco, donde ese Estado, si no se hace cargo de la integración metropolitana, es como si no existiera. Entonces, esos son los sistemas. Los sistemas, el confederal, que es una agregación de pelotas que no funciona, el unitario, que tiene 2 maneras, un unitario central donde los ministerios toman sus decisiones y simplemente las aplican al territorio, y un unitario descentralizado, que es el caso de Francia, donde el préfet, que es nombrado por el presidente nacional y por lo tanto no es un peligro político para el presidente, porque es un nombrado, donde el préfet coordina en ese ámbito territorial, coordina las acciones de los ministerios. Y estoy soltando alguna idea que otra. Entonces, y luego el sistema federal, donde verdaderamente hay una unidad, una entidad metropolitana o regional, local, que permite esa integración de funciones. Y esas son las que mejor funcionan. Ejemplo, Alemania, ¿no? Pero podría dar otros ejemplos también. ¿Se puede ir de uno a otro? No. Es necesario un proceso de revolución administrativa. Normalmente los estados que tienen miedo de esas metrópolis, del poder económico y político de esas metrópolis, lo que hacen es decir, no, alcaldes, juntaros y poneros a hablar entre vosotros para coordinar vuestras acciones. Eso es el principio de la confederación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una mesa de diálogo donde los alcaldes comparten. Esa es la parte cognitiva, ¿os acordáis de la inteligencia colectiva? La parte cognitiva. Intercambian y siempre es bueno saber lo que está haciendo el otro alcalde porque tú adaptarás tu gestión a lo que está haciendo el otro alcalde. El segundo paso es la de coordinación. Es decir, si ese alcalde está haciendo una infraestructura de algún tipo, una peatonalización del centro de su ciudad, oye, lo está haciendo muy bien, le voy a copiar. La tercera es la de cooperación. Oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Que nos va a salir mucho más barato que tú que compres los ladrillos por tu lado y yo que compré los míos por el mío, ¿no? Esa es la cooperación. Y a veces se llega a crear una agencia para que te gestione eso. Pero es una agencia de gestión, nunca una agencia de toma de decisión política, porque como es una confederación, cada uno de los miembros de esa confederación tiene la soberanía y en el momento que se toma una decisión que no le gusta, se va.
Y ese es el problema de las confederaciones, que una vez se toma una decisión que no le gusta a uno y se va, Europa es una confederación. ¿Y por qué nos está ocurriendo Brexit? ¿Por qué nos está ocurriendo el Grecia? ¿Por qué tal? Cada vez que se toma una decisión, uno se va, la próxima vez se va otro y al final te quedas solo. Las confederaciones tienen un poder limitado, porque el poder reside en la soberanía de los miembros y un político no está ahí para ceder poder, está para acumular poder. Ninguno va a ceder poder político a un rango superior que pueda ser una coordinación metropolitana. Por lo tanto, problema, más vale, y se está haciendo en muchos países, y las multilaterales normalmente lo potencian, porque las multilaterales, los clientes y los propietarios son los países, y los países que no quieren tener una potencia metropolitana, lo que dicen es no, que se reúnan y que se pongan de acuerdo. Pero eso tiene ese límite. Y entonces lo otro es un gobierno central, como he dicho antes, o bien unitario, que los ministerios actúan por su cuenta, o bien por delegación, que tienes a un delegado, un jefe, que coordina los ministerios dentro de ese ámbito territorial. Pero eso es eso no tiene conflicto político porque sigue siendo un gobierno central unitario el que controla todo el sistema. Y el problema está cómo creas esa entidad intermedia que tenga la capacidad de una visión metropolitana, y el ministro esta mañana lo ha dicho, es necesario coordinar ámbitos territoriales que no se hacen solo desde el gobierno central, sino que es eficaz coordinarlos a ese segundo nivel. ¿Qué creas en ese segundo nivel que tenga una función específica o que pueda tener unas funciones de gobierno que articulen los diferentes sectores, y entonces te estás acercando a la eficacia de Singapur necesaria para coordinar? Si la confederación es un gusano, la metrópolis es una serpiente, pero el gobierno central es un cocodrilo, más vale no llevarse mal con él. En estos momentos toda esa complejidad el Banco Interamericano está participando en ello, estamos coordinándolo a través de lo que llamamos brain shops, talleres metropolitanos, donde ponemos en funcionamiento a las 50 personas que están tomando decisiones en una metrópolis para que juntos establezcan cuáles son las prioridades de inversión, cuáles son las prioridades de tal. Y normalmente solo el beneficio de tener esas 50 personas juntas discutiendo se produce un beneficio inmediato, aunque no haya una institucionalidad política detrás que pueda amparar esa unidad. Ya simplemente por el hecho de hablar, de coordinarse y de no ser enemigos, porque muchas veces, puedo dar muchos ejemplos de alcaldes metropolitanos que a quien odian es al alcalde de la capital, que se cree el mandamás de la metrópolis, que quiere que todos los demás hagan lo que él dice y que los demás dicen ni hablar, cada uno de nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces, solo el hecho de que dejen de odiarse, empiecen a hablarse, etcétera, etcétera, y no necesariamente los alcaldes, sino los niveles segundos, los de funcionarios, de aquellos que van a estar ahí aunque el alcalde cambie, integra un proceso metropolitano que, aunque no sea perfecto, por lo menos son pasos adelante en esa eficacia, en esa decisión de infraestructuras comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto ya lo estamos haciendo. Y ahora paso a la última fase, los últimos 5 minutos, que es la parte física de las metrópolis. Hace 16 años, o ya 17, 2001, 17 años, hubo unos informes que hicieron las multilaterales, el Banco Mundial, la UN Habitat, no sé si el BID, yo lo he visto también esto en el BID, en algún documento del BID también. Esto en donde se decía hay 4 tipos de metrópolis, hay las metrópolis que son monocéntricas, las metrópolis que son de expansión, las metrópolis que son multipolares y las policéntricas. 17 años después no podemos seguir con este diagrama porque de estas metrópolis hay 3 que no funcionan. La metrópolis monocéntrica pues se va conurbando y se va generando anillos de cebolla alrededor y al final cada vez es más inmanejable, el medio ambiente está más lejos y no hay una integración ni de transporte, etc. Y luego comentaré sobre la radialidad. Las que se desarrollan a lo largo de normalmente sistemas de transportes, que hay un sprawl a lo largo de los sistemas de transportes, al final lo que te determina ese sprawl es el tiempo de acceso al centro y llega un momento que los espacios intersticiales se convierten en más cerca que continuar esa raya, con lo cual se terminan convirtiendo en palmípedas, se terminan rellenando esos intersticios y o tienes un sistema como el de Dinamarca, Copenhague, que tiene un control absoluto del suelo y que nadie puede construir donde el Estado no ha dicho que se puede,
o si no, al final se te van a rellenar todos esos intersticios y vas a terminar con un sistema palmípedo circular, igual que el monocéntrico. Y el multipolar, que es mantener esas ciudades a lo largo de unas líneas, pero que terminan confluyendo, convergiendo, crean una barrera al medio ambiente, y eso los alemanes lo tienen clarísimo y tienen una serie de legislaciones fuertísimas que impiden que las ciudades lleguen a conurbarse. Una conurbación no es una metrópolis. Esta mañana el ministro ha utilizado la palabra de manera un poco rara, ¿no? Pero una metrópolis no es una conurbación, ¿no? Entonces, eso genera unas barreras medioambientales y está absolutamente prohibido en las legislaciones en los países más avanzados que son capaces de imponer una racionalidad en los procesos de crecimiento. Con lo cual, la que verdaderamente funciona es la metrópolis policéntrica, conectada por los sistemas de infraestructuras de transportes, fundamentalmente por encima de 3 millones de habitantes, sistemas sobre ferrocarril. Y he visto que en ferrocarril en Chile no estáis muy bien. De todas maneras, ese sistema te permite tener unas centralidades potentes que están a 2,5 kilómetros, a 5 kilómetros las unas de las otras, donde son centralidades verdaderamente, ¿os acordáis de los mapas de densidades de Tokio y de Londres?, ¿no? Donde esas centralidades están servidas por el sistema de cercanías, pero entre esas unidades urbanas hay unos espacios intersticiales por donde puede fluir el medio ambiente y hay una proximidad y una calidad medioambiental que se consigue en ese equilibrio urbano-ambiental. Y además, últimamente está muy de moda el rural-urban linkages, ¿no? Y cómo se integra la ruralidad con la ciudad, ¿no? Y este es el único sistema que te permite hacer eso. Entonces estamos, como habéis visto, los sistemas monocéntricos, etcétera, terminan en un sistema de radialidad y orbitales, y lo que estamos en las metrópolis es generando una transformación de un sistema concéntrico que es congestivo, que es especulativa, porque el que tiene el suelo en el centro puede pedir lo que quiera porque tiene un suelo único, está controlando el mercado, a un sistema reticular metropolitano no urbano ya. La ciudad era del siglo XIX, las expansiones urbanas del siglo XIX reticulares a escala 1, 5.000. Estamos hablando ya a escala 1, 50.000, grandes estructuras regionales, ¿no? Estamos dejando de jugar a los dardos para jugar al ajedrez. Y cada una de esas ciudades que son parte de la metrópolis, cada una tiene una función específica propia, ¿no? Diferente de la de al lado, una clusterización que la hace más productiva en ese tema, pero que está vinculada al sistema estratégico global de esa metrópolis que conjuntamente tiene la estrategia de posicionamiento internacional. Por eso estamos jugando al ajedrez y no simplemente donde el sitio de más accesibilidad es el centro y voy a poner yo mi flechita en el centro a ver si consigo comprarme ese solar y hacer mi oficina ahí. No, ya es una estructura mucho más compleja. Este es el sistema de ajedrez de Madrid. Yo me acuerdo cuando recibía a los alcaldes, yo tenía 180 alcaldes, y cuando se iban del despacho arrancaba la piececita y le decía: alcalde, tú eres una reina, o todos querían ser reinas, reinonas, ¿no? O tú eres un caballo, tú eres un alfil, o tú eres un peón. Los que eran peones me odiaban, pero bueno, si quiere hacer inversiones en infraestructuras que no le corresponden al peón, si quiere hacer un estadio olímpico, un aeropuerto y una universidad internacional, va a estar dedicando el dinero público de sus ciudadanos a una cosa que es errónea. Y por lo tanto, más vale que comprendamos lo que es nuestro papel en la vida, ¿no? Y poder jugar ese papel lo mejor posible. Si yo quisiera ser Mister Universo, lo haría muy mal. Consecuentemente, acepto mi papel, intento jugar dentro de mi papel. Pues eso mismo pasa con las ciudades y con los alcaldes. Tienen que entender cuál es su papel. Y en beneficio de Néstor, esto es Bogotá. Y Bogotá tenemos un problema muy serio, que es que tenemos dos reyes, que además se odian. Cundinamarca y Bogotá siempre están a la greña y basta que uno diga negro para que el otro blanco. Es decir, la institucionalidad de ese proceso te permite articular una estrategia conjunta. Yo hace 20 años, que fui la primera vez que vine con vosotros, hice un análisis de Santiago y me salieron estas cosas. Santiago no tiene una estructura orbital, aunque os empeñáis en hacer el Américo Vespucio circular, no tiene una estructura, tiene un valle muy claro, tiene los Andes muy claros, tiene unas direccionalidades, una direccionalidad norte-sur muy clara y unas transversales complementarias a esa direccionalidad. Pero bueno, algún día que lleguéis al otro lado del valle os daréis cuenta que Santiago no es circular, que es reticular, ¿no? Y hice esto hace 20 años.
Y nosotros trabajamos con los mapas mentales que te permiten hacer en un diagrama muy, muy simple cuál es la estructura territorial de esa metrópolis. ¿Para qué sirve ese diagrama? Pues como para un smiley, ¿no? Un emoji o como lo llamen, ¿no? El smiley. Inmediatamente ves qué es lo que falta. Y dices, bueno, pues aquí falta un ojo. Bueno, pues vamos a diseñar el ojo, vamos a diseñar esta infraestructura del ojo y vamos a realizarla. Y yo hace 20 años, cuando vi la estructura de Santiago, dije, aquí os falta un tren. O sea, lo principal para Santiago en estos momentos, para articularlo metropolitanamente, es un tren que vaya desde Alameda hasta Nos, a Rancagua, etcétera, etcétera. Y mi alegría es ver que 20 años después tenéis ese tren hecho. Ahí está ese tren, en el diagrama. Y además es un tren que, bueno, le falta todavía frecuencia, pero se irá haciendo frecuencia. Porque, claro, antes decía, todo está articulado entre sí. Tú no puedes hacer un tren si no colocas en las estaciones densidad residencial de gente que vaya a utilizar ese tren. Si lo único que haces es el tren, pues vas a tener un tren vacío que no te va a llevar nadie. No lo sé, mañana me voy a ir a ver el tren para ver cómo lo lleváis, ¿no? Pero evidentemente hay que tener unas centralidades urbanas, unos TOD, los americanos los llaman TOD, Transit Oriented Development, de altas densidades en esas estaciones para alimentar el tren y para que se beneficien de la accesibilidad del tren. Y esa es la manera de evitar la dispersión de viviendas en un territorio amplio totalmente descoordinado. Está muy bien ese tren, pero hay más, no hay que quedarse en ese tren. Entonces, inmediatamente por ese diagrama se ve que lo que hay que hacer lo siguiente es ese mismo tren hacia el norte, que lo que hay que hacer son las centralidades urbanas con densidades por lo menos de 12.000 o de 15.000 viviendas, 30.000 habitantes es lo mínimo para que el tren funcione. Hay que generar esa axialidad metropolitana que os va a descongestionar Santiago porque va a llevar actividades que además van a estar vinculadas al aeropuerto. Vosotros estáis muy lejos del resto del mundo. Y cuando uno está lejos del resto del mundo, lo que tiene que hacer es su producto llevarlo en avión. Y los productos que se llevan en avión son aquellos que tienen mucho valor por kilo. La Silicon Valley, los ordenadores de 1.000 o de 2.000 dólares no van en barco porque llegarían cuando ya la siguiente generación de ordenadores estaría en el mercado. Van en avión. Es decir, cuanto más valor añadido le ponéis a vuestro producto, más inteligencia tiene ese producto, más va en avión. Estáis teniendo unos crecimientos. No he mirado los crecimientos. Sí, es la última. No he mirado esos crecimientos del aeropuerto, pero ya hace 20 años los predije. Estamos creciendo alrededor del mundo del orden de un 5% a nivel global, pero algunos países están creciendo al 8%, etc. Y cuando estáis hablando de un 15% es la duplicación en 14 años y cuando estáis hablando del 8% es la duplicación en 10 años. Y consecuentemente, si no tienes un aeropuerto capaz de dar respuesta a esos posicionamientos de tu metrópolis en el mundo, pues vas a quedarte rezagado, te vas a convertir en una metrópolis gueto marginal, como hay muchas en estos momentos en el mundo. Por lo tanto, reserva de 4 pistas, creo que tenéis 2 en estos momentos, hay que reservar, integración descontinua. Es decir, hay una serie de proyectos de infraestructuras y de articulación territorial que son evidentes y que no hace falta informes de 3 millones de dólares para priorizar esos proyectos. Basta con un entendimiento de cuál es la estructura metropolitana y tomar la decisión de hacer esas inversiones que son rentables. Y si alguien comenta que esa metrópolis, ese diagrama, no se parece a Santiago, que es un invento, os digo lo que le dijo Picasso a Gertrude Stein cuando le hizo su retrato. Gertrude Stein le dijo, no se parece a mí. Y Picasso le dijo, ya se irá usted pareciendo al retrato. Muchas gracias.